Primera de Corintios capítulo 11. Honestamente pensé que íbamos a terminar el capítulo la semana pasada, pero no fue así. Entonces, no nos falta mucho, la verdad nos faltan 5 capítulos. Falta el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Más que yo creo que sí vamos a durar un buen tiempo en el capítulo 15 porque habla de un tema que llega a ser muy mal entendido por muchos, sobre las resurrecciones. El capítulo 15 habla sobre las resurrecciones y eso es un tema muy delicado en la manera de que pues está muy confuso, puede llegar a ser muy confuso. Entonces vamos a tratarnos un poco en el capítulo 15 y ya por fin el capítulo 16. Para terminar, yo le doy otro año de aquí a que terminemos. Pero vamos a continuar entonces con el capítulo 11. Si recuerdan, hermanos, la semana pasada comenzamos a ver otro asunto que Pablo estaba tocando en la iglesia de Corinto, algo que realmente la iglesia estaba fuera del orden que Dios había mandado. Bueno, si recordamos el capítulo 11, versículo 2 hasta el 16, habla sobre que es vergonzoso o deshonroso de estar fuera del orden del matrimonio, hablando de la sumisión entre el matrimonio. Y vimos la semana pasada, del 17 al 22, el hecho de que los hermanos en la iglesia de Corinto no estaban mostrando amor. No estaban mostrando amor entre ellos. Y al momento de participar o de tomar la Santa Cena, obviamente lo estaban haciendo de una manera indigna, de una manera completamente que no fue ordenado por Dios y no fue el propósito de eso de Dios para que la gente llegara a participar de la Cena del Señor de esta manera. Entonces eso fue lo que estamos viendo, lo que pasó, porque había unas divisiones entre los hermanos. Hemos visto de que muchas veces lo que causaba estas divisiones fueron el hecho de que los ricos se comían la comida antes de que llegaran los pobres y dejaban los sobres hacia ellos. También vimos que en algunos lugares también se dividían entre los ricos y los pobres. Los ricos se metían en un cuartito, ahí pasaban la fiesta de agape, o la fiesta de amor. Ese convivio que tienen entre hermanos mostrando supuestamente el amor mía. Pero los ricos se apartaban en una sala y los pobres se quedaban en el patio. Entonces realmente no estaban mostrando un amor verdadero cuando participaban en la Cena del Señor. Entonces Pablo tuvo que decirles que eso no os alabo. Que entre ustedes están completamente divididos. Y comenzando del versículo 23 es cuando se menciona la Cena del Señor. Cómo se debía de tomar la Cena del Señor. Pero me gusta mucho el hecho que Pablo pone aquí hablando el hecho de que los hermanos no están haciendo correctamente y tienen que explicarles cómo se debería de ser. Entonces me gusta mucho la manera en cómo Pablo puso eso para enseñarles a los hermanos en Corinto de cómo debería de hacer la Cena del Señor, cómo se debería de hacer sus corazones antes de participar en la Cena del Señor. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta mañana que nos has dado. Te pido, Dios, que en este momento que nos llenes el Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes para nosotros esta mañana. Y te pido todo eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, versículo 23, que otra vez, ya Pablo está entrando a la ordenanza en la manera que debería de ser. Cómo del corazón del cristiano debería de ser a participar en la Cena del Señor. Pero tiene que explicar la importancia de la Cena del Señor. Lo tuvo que explicar la importancia. Dice el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, este versículo realmente tiene un detalle muy interesante. Por mucho tiempo, no sé si todos los cristianos pensaban esto al principio, pero al principio cuando yo estaba creciendo en la iglesia, yo siempre pensaba que Pablo fue enseñado de los apóstoles, Pedro, Juan, de los otros apóstoles. Yo pensaba que ellos le enseñaron a Pablo la Cena del Señor, como le enseñaron las enseñanzas de Jesucristo mismo. Pero no sé si recuerdan ese detalle que mencioné la semana pasada. Había mencionado que algunos comentaristas llegan a decir que el libro de 1 de Corintios fue escrito antes de los evangelios. Y había mencionado de que
La razón por qué, porque aún estaban investigando sobre la vida de Jesús, para entonces aún no estaba la investigación completa, por así decirlo. Entonces, algunos comentaristas llegan a decir que el libro de Corintios fue escrito antes de los evangelios. Entonces, muchas veces los apóstoles tuvieron que pues, enseñarles a la congregación, a las iglesias, la vida de Jesús. Entonces, por razón que nosotros ya tenemos, eso es mi especulación, no es diciendo que es así, porque la Biblia no lo dice, no lo aclara. Pero también, si recuerdan que había una epístola perdida, ¿okay? Supuestamente la carta de primera de Corintios viene siendo la segunda carta, y la carta de segunda de Corintios viene siendo la tercera carta. Ahora, otra vez, la Biblia no nos dice, entonces no puedo decir que es así, es solamente mi especulación. Esa epístola perdida, que viene siendo básicamente la primera epístola a los Corintios, yo creo que en esa primera carta es cuando Pablo enseñaba, los recordó sobre la vida de Jesús. Y tuvo que hacerlo de esa manera porque los evangelios no estaban escritos. Ahora, ¿por qué no está ahora en nuestras Biblias? Yo creo que porque ya tenemos los evangelios, y por eso ya no fue necesaria la carta de primera de Corintios. Sino ya tenemos la segunda, que viene siendo primera, y la segunda carta, que viene siendo básicamente la tercera. Ahora, otra vez, quiero aclarar esto, que solamente es mi especulación. No estoy diciendo que es así, pero me llama la interés. ¿Okay? No quiero que digan, es que el hermano Chávez dice que es así. No es así. Es solamente mi especulación. Pero por eso en el versículo 23 dice, porque yo recibí. O sea, ellos ya sabían la historia de Cristo. Lo más seguro que Pablo ya les había enseñado la vida de Cristo. Pero los tuvo que recordar, porque yo recibí. Ahora, el detalle muy interesante de ese versículo es que, otra vez, yo había pensado cuando era joven que los apóstoles enseñaron a Pablo sobre las cosas de Jesucristo. Pero no, fue Jesucristo mismo quien las enseñó a Pablo. Después de su conversión, cuando fue salvo Pablo, él dice en el Hechos que fue a Damasco, luego a ver a los apóstoles. Pero el libro de Hechos se brincó un detalle, y eso se puede ver en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 11. Déjame más asegurar. Del 11 al 17. Del 11 al 17. Dice claro, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Okay? Entonces, obviamente, Pablo dice que esto lo que yo les enseño no fue enseñado por hombre. 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ahí está el detalle. Él no fue enseñado esas cosas del evangelio por los apóstoles. Porque aquí dice claro, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí dice Pablo claramente que no aprendió las cosas del Evangelio, de la vida de Jesús, de la cena del Señor, como de los apóstoles, sino Jesucristo mismo se le enseñó. 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Entonces, después de que Pablo se fue convertido, cuando aceptó a Cristo en su corazón, fue hacia el desierto de Arabia. Y se quedó en Arabia por 3 años. Y fue en esos 3 años que Pablo mismo le estaba
Jesucristo mismo le estaba enseñando a Pablo todas las enseñanzas que Jesucristo le había dado a los apóstoles. Otra vez, en el versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, ese detalle es muy importante, regresando a 1 Corintios, porque él está mostrando a los hermanos de Corintios que esa enseñanza, esa ordenanza de la cena del Señor no es de hombres, sino que es directamente de nuestro Señor Jesucristo. Tan importante es la cena del Señor, porque Jesucristo mismo le enseñó a Pablo y le dijo que la importancia de la cena del Señor. Y muchos cristianos en la iglesia de Corinto lo estaban tomando a lo ligero. Otra vez, eso fue el problema, porque regresando a los versículos anteriores, del versículo 17 a 22, pues solamente los hermanos nos estaban mostrando el amor que Jesucristo había mostrado en ellos. A ellos. Nos estaban mostrando ese amor en armonía, ese amor de Dios. Obviamente fuera del orden que Dios había establecido. Lo cual, si vemos el contexto del capítulo 11, es deshonroso. Es deshonroso estar fuera del orden de Dios, en este caso, en este pasaje, de estar fuera de la ordenanza de la cena del Señor. Por eso Pablo dice, da la importancia que yo recibí, no de hombres, sino del Señor Jesucristo. Y muchos cristianos lo están tomando a lo ligero. Hasta nuestros días, muchos cristianos, tristemente, están tomando la vida cristiana muy a lo ligero. Honestamente no puedo decir por qué, pero es como que están regresando nomás a ir a la iglesia por simplemente costumbre o ritual. Nomás van a la iglesia, se sientan en las bancas, escuchan las predicaciones y ya regresan a sus casas siendo iguales. Y el mundo tiene filosofías que el mundo me tiene que amar tal como estoy. Eso es una filosofía, es una idea que el mundo tiene hacia las personas. Me tienes que amar tal como estoy, con las cosas malas que tengo. Así soy, así me tienes que amar. La respuesta que la Biblia dice, obviamente, es lo contrario. Dios no quiere que estemos iguales. Cuando recibimos a Cristo en sus corazones, ya debemos de actuar diferente. Tenemos que actuar conforme el fruto del Espíritu Santo. Con amor, paz, paciencia, misericordia, bondad, mansedumbre, y etcétera. Todo lo demás es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos demostrar en nuestras vidas cristianas. Y obviamente muchos cristianos están tomando esto mucho a lo ligero. Y es por eso que hoy en día muchas iglesias están pequeñas. Por lo mismo. Porque la gente que dice que aceptan a Cristo en sus corazones, lo están tomando completamente a lo ligero. Cuando la vida cristiana tiene una importancia muy grande en nuestras vidas. Y Pablo dice, ¿por qué? Comenzando con el versículo 24, dice, otra vez dice, tomó a Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, muchos de nosotros ya sabemos la significación o el simbolismo del pan. Sabemos que el pan está simbolizando el cuerpo de Cristo. Recuerdan, era tradición de los judíos de celebrar los panes sin levaduras. Obviamente, si recuerdan, la levadura está representando el pecado. Entonces, el hecho de que celebraran panes sin levaduras estaba simbolizando lo que el Mesías iba a hacer en el futuro. Que iba a dar su cuerpo sin mancha, sin pecado. Tenemos que recordar eso, que cuando Dios hizo el plan de salvar a las personas, dejó su gloria en el cielo. Fíjese eso, en ninguna manera Dios tuvo que hacerlo, no lo tuvo que hacer, pero lo hizo, se encarnó, se hizo hombre. Dejó su gloria en el cielo y se hizo completamente hombre. Y vivió aquí en la tierra igual como nosotros. Él durmió, él comía,
se cansaba, Él vivió todas las emociones que nosotros vivimos. Él también fue tentado, igual que nosotros somos tentados. La diferencia entre Jesucristo es que nunca pecó. Él fue tentado, pero nunca cayó en las tentaciones, mostrándonos realmente un ejemplo de que como nosotros deberíamos siempre depender de Dios para no caer en esas tentaciones. Entonces Jesucristo mostró una vida de hombre. No tuvo que hacerlo, pero lo hizo. Y eso es lo que está representando el pan. Ahora, cuando dice partido, es partido, esta palabra partido realmente no está en los manuscritos. Fue añadido después. Y yo estaba leyendo algunos comentarios sobre esta palabra de que no está en los manuscritos, y es interesante porque es partido. Si recuerdan, cuando Jesús fue crucificado, una de las profecías es que ninguno de sus huesos es partido, o nunca de sus huesos se quebró. Eso es una de las profecías que fue dicho en el Antiguo Testamento, que ninguno de sus huesos va a ser quebrado. Y cuando Cristo fue crucificado, ningún hueso fue quebrado, porque era costumbre de los romanos a crucificar a las personas de quebrarle los huesos para que pudieran morir más rápido. Así de sencillo se los puedo decir, para morir más rápido. Y cuando iban a quebrar las piernas a Jesucristo, ya estaba muerto. Entonces no se lo quebraron. De hecho, también en la celebración de la Pascua, viendo el Cordero, Dios había ordenado a Moisés y a Aarón de que el Cordero no debería de quebrarse. Ningún hueso debería de quebrarse. Obviamente representando lo que Cristo iba a hacer. Entonces realmente tenemos que omitir esta palabra partido, porque no están en los originales. No están en los originales, sino que este cuerpo que di por vosotros, que viene siendo la idea. Este cuerpo que no había visto pecado, que lo cual yo di por vosotros. Esa es la idea que quiere dar ese versículo. Más que obviamente algunas personas ya años después añadieron la palabra partido para darle esa misma idea. De que simplemente dio su cuerpo para nosotros. Pero la palabra partido por sí en los manuscritos no está originalmente, sino está omitida. Ya fue añadida otra vez para darnos la idea de que Cristo dio su cuerpo sin mancha a nosotros. Entonces, Cristo sufrió todo. Humanamente, Él vivió igual como nosotros y dio su propia vida para nosotros. La muerte que Él no merecía se le fue dada a nosotros. Y después dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora, la sangre, la copa que siempre representa la sangre de Cristo. Pero es muy interesante porque hay personas que llegan a creer o tienen las creencias de que la sangre de Cristo se convierte literalmente en su sangre cuando la están tomando. Por ejemplo, si eso se llama transubstanciación, perdón, lo pronuncié mal, transubstanciación, muchos S para mí. Y esto es, esta postura afirma que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo antes de consumirlos. Pero obviamente eso es un error, otra vez, porque eso no es algo literal. La pan y la copa no son literales, son símbolos. Y la Biblia está llena de símbolos y llenos de metáforas. No sé si lo dije bien otra vez. Entonces es un símbolo, no es literal. Pero hay algunas personas que piensan que al momento que toman la copa o toman la pan, es jugo y pan, pero mientras que está pasando por el cuerpo, se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Eso se llama consubstanciación. Entonces, muchas personas llegan a tener estas posturas. Pero nosotros tomamos la postura del simbolismo, porque dice al final de los dos versículos, en memoria de mí.
en memoria de mí. ¿Memoria de qué? Por lo que Él hizo. La sangre representa no literalmente la sangre de Cristo, sino el hecho de que murió. La sangre significa muerte. Siempre cuando vemos la sangre significa muerte. Entonces, otra vez, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer eso todas las veces que vivieras en memoria de mí. Ahora, la importancia de esto, otra vez, muchos de nosotros cada mes participamos de la cena del Señor. Y hay muchos cristianos, tristemente, que lo toman a lo ligero. No ven la importancia por qué la iglesia hacemos esto. Participamos del pan y participamos de la copa. Primeramente, el hecho de pensar que vino Jesucristo de su gloria, dejó su gloria y vino y se hizo humano. Eso debería de tocar en su corazón grandemente. Dios, todopoderoso, en ese momento se debilitó siendo hombre. Un hombre que no pecó, pero dejó su gloria. Eso debe de tocar en nuestro corazón muy grandemente. Y la gente se olvida de eso. La gente completamente se olvida ese gran hecho que hizo Dios, que se hizo hombre, para sufrir lo mismo que nosotros sufrimos. Y después dice, y esta copa es mi nuevo pacto. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento Dios ha hecho pactos. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Israel, hizo pacto con David. Entonces hizo Dios muchos pactos en el Antiguo Testamento, siempre prometiendo a Israel, a David y a Abraham lo que va a pasar en el futuro. En el pacto con Abraham, o el pacto abrámico, Dios había dicho a Abraham que le iba a dar todas las tierras. Que en el pacto de Abraham iba a nacer un rey. Y que iba a someter a sus enemigos bajo de él. Ahora dice, de su descendencia. Eso fue el pacto con Abraham. Y con David fue una ampliación de ese pacto que hizo con Abraham, más enfocándose en el hecho de que Dios iba a darles un rey. Que iba a gobernar o reinar para siempre. Ese fue el pacto que hizo Dios con David. Que por medio de tu linaje va a nacer la persona que va a ser rey para siempre. Ahora, lo interesante es ahora con Israel. Muchas personas se llegan a confundir con la palabra nuevo pacto, pensando que es igual el pacto de Israel o diferente con la iglesia. Muchos se confunden a qué se está refiriendo con este nuevo pacto. Pero vamos a ir a Jeremías. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31 y 34. Jeremías 31 y 34. Capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dice claramente que le va a dar una mente nueva. Va a poner sus leyes en sus mentes. Le va a poner sus leyes en sus corazones. Está hablando de una regeneración. Suena muy similar, ¿verdad? Suena muy similar a la iglesia.
lo que Dios prometió a la iglesia, que iba a descender el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, ahora el persona es regenerado. Muy similar. Pero la importancia de eso es que es diferente. Es diferente los pactos. Porque ese pacto fue hecho con Israel. Lo que vamos a ver. Hay un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ese pacto se va a cumplir durante el milenio. Cuando ya van a poder tener un corazón nuevo y una mente nueva. Ya obedeciendo a Cristo, porque esa es la mejor adoración que le podemos dar. Muchos llegan a pensar que la adoración es simplemente cantar himnos, cantar alabanzas, cantar canciones. Hay iglesias tristemente que llegan a tomar media hora, ¿okay?, cantando himnos, repitiendo las frases por 5 minutos. Y piensan que esa es la mejor adoración, cuando no es la verdad. La mejor adoración que nosotros podemos dar a Dios es obediencia. Porque muestra la confianza que nosotros le damos a Dios. El hecho de que nosotros obedecemos a Dios muestra la confianza, 100% de certeza que quién es Él. Es muy interesante porque si eso aplicamos en la familia, es la mejor manera que los hijos pueden respetar o honrar a sus padres, simplemente con obedecerlos. Muy interesante. Entonces yo siempre he creído que la mejor ilustración que tenemos para mostrar la relación entre el creyente y Dios es la familia. Entonces muy interesante que eso es la mejor manera que podemos adorar y alabar a Dios, por medio de nuestra obediencia. Y es por eso que al futuro Dios va a poner eso en sus corazones de Israel. Ahora, la relación que tiene con esto, con 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, es el hecho de que cuando Jesucristo murió, podemos decir que ya puede, está difícil de explicarlo con palabras, pero yo creo que la mejor que puedo mostrar es, está sellado. Sellado en el punto de vista de que ya va a comenzar todo, y todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se va a cumplir porque Cristo murió. Recuerdan, todas las promesas de la Biblia están basadas en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, todo está basado en la muerte de Cristo. Se escucha un poco confuso el hecho de que se sellado, pero el ejemplo que les puedo dar es como, ¿recuerdan la historia de Esther? Cuando Amán quiso deshacerse de todos los judíos de la ciudad o del pueblo o la república, él no pudo actuar a ese decreto. ¿Hasta cuándo? Hasta que ganaba el sello del rey y ya podía comenzar su obra. Y obviamente sabemos que él manipuló a Asuero para obtener ese sello. Pero cuando tuvo el sello, ya pudo llevar a cabo ese decreto. Ya pudo comenzar. Algo así similar es lo mejor que puedo mostrar en lo que hizo Cristo. Con el sello, pues obviamente afirmó básicamente que lo que prometí en el Antiguo Testamento se va a hacer. Que en el futuro, ustedes, Israel, van a aceptarme como Dios a ustedes. Y yo les voy a dar una nueva mente y yo les voy a dar un nuevo corazón. Ahora, la relación con la iglesia, aunque es muy similar, es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Cuando dice nuevo pacto, no quiere decir que reemplazó el nuevo pacto con Israel. El nuevo pacto con Israel es para ellos específicamente. Pero entonces, ¿por qué dice nuevo pacto con relación con la iglesia? Porque es algo completamente nuevo. Es completamente nuevo. No está reemplazando o no está cambiando el pacto que hizo con Israel o la promesa que le dio a Israel. No, eso va a ser nuevo para ellos cuando llegue ese día. Pero con la iglesia es algo diferente. Es completamente nuevo. ¿En qué sentido? Porque ya está las mismas bendiciones espirituales a los gentiles. Recuerden, en el Antiguo Testamento los gentiles, los que no son judíos, no estaban en las promesas de los pactos.
Dios no había dado promesas a los gentiles cuando hizo pacto con Abraham, o cuando hizo pacto con David, o cuando hizo pacto con Israel. Los gentiles no estaban en ese plan. Entonces, y también recuerden, sí, los pactos son materiales. Si ponen atención a los pactos de Israel, son muy materiales. O sea que Dios les va a dar un rey, eso es material. ¿Okay? Dios les va a dar todas las tierras del mundo, eso es un material. ¿Okay? Entonces, y va a poner todos sus enemigos bajo de sus pies, material. Todo eso es material. Más faltaba lo espiritual. ¿Okay? Otra vez, nueva mente, nuevos corazones. Eso es la regeneración, eso es algo espiritual. Y Dios le había prometido de que si ellos aceptaran a Cristo como Salvador, les iba ya básicamente a dar lo espiritual. Pero pasó algo. Cuando vino el Mesías, Israel como nación no lo aceptaron. Lo rechazaron por completo. Rechazaron lo espiritual. Porque ellos solamente estaban esperando lo material. Por eso Pedro muchas veces preguntaba, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a venir el rey? Estaban esperando lo material. Pero como Israel como nación rechazaron lo espiritual, Dios hizo un nuevo pacto con otro nuevo grupo, que viene siendo la iglesia. La iglesia. Un grupo que realmente no estaba en los planes de Dios, en las promesas que Dios hizo con Israel, que no estaba en esas promesas, y extendió la bendición espiritual hacia la iglesia. Entonces, vamos a decir que por el momento Israel no tiene lo espiritual. Obviamente tampoco no tiene lo material, sino eso va a ser al futuro. Pero obviamente el plan de Dios es que al final de todo el tiempo, al final de todo el plan de Él, se va a juntar lo material y lo espiritual. Se van a juntar. Por mientras la iglesia solamente tiene lo espiritual, que viene siendo la regeneración. Por eso nosotros ya podemos obedecer a Dios. Ya podemos obedecerlo. Y esa es la importancia que Pablo quiso entender esto. Ustedes, hermanos de Corinto, no están mostrando el amor que Dios ha dado a ustedes. No están viendo la importancia de la cena del Señor. Cristo mismo dejó su gloria, se hizo hombre y dio su cuerpo sin mancha a nosotros. Y aparte de eso, cuando nosotros, la iglesia, no estábamos en las promesas de Israel, extendió su promesa y lo dio a nosotros. Ahora nosotros tenemos vida eterna. Ahora nosotros somos justificados. Ahora nosotros somos regenerados. Nosotros somos santificados. Y a muchos cristianos se les olvida eso. Lo que Cristo hizo por nosotros. Muchos cristianos vienen a la iglesia y participan de la cena del Señor de una manera muy ligera. No se dan cuenta que hay consecuencias de tomar eso a lo ligero. Fíjate lo que dice al versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, muy diferente al bautismo. Recuerden, esto es uno de los dos ordenanzas que Dios dio. El primero es el bautismo. La segunda es la cena del Señor. Ahora, el bautismo solamente lo hacemos una vez, porque está simbolizando lo que Cristo hizo en la cruz, que murió y resucitó. Nosotros morimos en esta vieja naturaleza y ya cuando la levantamos, decimos que somos públicamente cristianos, que somos una nueva criatura. Vuelve a ser a Dios. Pero una vez lo hacemos. Pero la Santa Cena lo hacemos varias veces. Algunas iglesias tienen la costumbre de hacerlo cada mes, como nuestra iglesia. Algunas iglesias lo hacen cada año. Algunas iglesias lo hacen cada semana. La Biblia no dice exactamente cuándo debemos hacerlo, pero dice cada vez que lo hagas en memoria de mí. Pero repetimos muchas veces porque la cena del Señor sirve como señal o afirmación para la iglesia local de que el creyente se encuentra en comunión activa con su Señor y en comunión activa con su iglesia local. Entonces la cena del Señor es muy repetimos muchas veces porque es un señal que siempre estamos en
que siempre estamos en comunión con nuestra iglesia local. Eso es lo que es lo que sirve la cena del Señor. Por eso lo hacemos muchas veces o varias veces. No como el bautismo, que el momento que nosotros recibimos a Cristo y nos bautizamos, no nos bautizamos otra vez, solamente una vez. Por la cena del Señor lo hacemos cada semana, o cada mes, o cada año, porque muestra que estamos en comunión con Dios todo el tiempo. 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aunque los hermanos de Corinto siempre tomaban el cristianismo o abusaban de la libertad cristiana que tenían, siempre hacían sus deseos carnales de todos modos. Hoy en día muchos cristianos hacen lo mismo, ¿okay? Siguen haciendo ciertas cosas carnales en sus vidas, los cuales impide ese crecimiento espiritual. Es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Y también tomaban muy a lo ligero la cena del Señor. Muchos cristianos hoy en día también hacen lo mismo, toman a lo ligero la cena del Señor. A veces nomás vienen sin pensar lo que Cristo ha hecho y participan de la cena del Señor. O tienen un pleito con un hermano dentro de la iglesia y participan de la cena del Señor. Lo están tomando muy a lo ligero. Y ellos piensan, porque como Dios los perdonó, no va a haber consecuencias. Pero eso también es algo que la gente no llega a entender, que sí hay consecuencias. Tarde o temprano hay consecuencias por los pecados que hemos hecho. El pecado que, si recuerdan, el hecho de que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y mataba a muchos cristianos. Aunque fue salvo, Dios lo perdonó por todos esos, pero aún así él tuvo una consecuencia. Recuerdan que él tenía problemas de ver. Él tenía problemas de ver. Y muchas veces Pablo se le había dicho a Dios, Dios, quítame esto. Y dijo Dios, no, bástate en mi gracia. Hay consecuencias, tenemos que saber, hay consecuencias de los pecados que cometemos. Obviamente una persona que siempre está en fornicación, tarde o temprano va a agarrar una enfermedad, lo cual lo puede llevar a su muerte. Y participando de la cena del Señor de una manera muy indignamente, había consecuencias. Fíjense lo que dice, el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, el hecho de que los hermanos de la iglesia de Corinto llegaban y participaban de la cena del Señor de una manera ligera, indigno, no tomaron en seriedad la cena del Señor por lo que representa, Dios les daba una consecuencia. Algunos llegaban a ser enfermos, tenían una enfermedad, que tal vez ya no podían deshacerse de ellos, o murieron. Murieron. Otra vez. Por eso Pablo dice, no lo tomen esto. Por eso al principio del pasaje, del versículo 17, dice, no os alabo. En esto no los alabo, porque están tomando a lo ligero lo que hizo Cristo por nosotros y piensan que no va a haber consecuencias. Sí van a haber, porque fíjense lo que hizo Cristo por nosotros. Dio su cuerpo sin mancha para darnos a nosotros vida. Murió, nos puso en un plan que podemos obtener la vida eterna. Y ustedes lo están tomando a lo ligero pensando que no hay consecuencias. Pero fíjense, por eso algunos de ustedes están enfermos. Por eso algunas personas han muerto. Porque están tomando a lo ligero la cena del Señor. Y muchos cristianos están haciendo lo mismo. No solamente con la cena del Señor, sino en su vida cristiana. Pensando que no va a haber consecuencias. 31-32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os ayunéis a comer, esperaos unos a otros.
Si alguno tuviera hambre, come en su casa para que no se reunáis para juicio. Las demás cosas les pondré en orden cuando yo fuera. Entonces tenemos que examinarnos antes de participar de la cena del Señor. Tenemos que arreglar todo antes de participar, porque es algo serio. Es algo de mucha importancia. Por eso cada vez que hacemos la cena del Señor aquí en la iglesia, tenemos esos minutos para arreglar nuestra vida cristiana con Dios. Si tenemos, o una semana, porque en una semana, como el pastor llega a decir, preparen sus corazones antes de participar de la cena del Señor. Si tienen un pleito con el hermano, no lo van a hacer en ese instante. Tienen una semana para arreglar ese asunto con las personas, con sus hermanos en Cristo. Y arreglen su pecado ante Dios antes de participar, porque no sabemos si Dios nos va a dar una enfermedad o podemos morir por tomar la cena del Señor indignamente. Dios lo toma muy en serio y no lo podemos tomar a lo ligero. Después al final dice, otra vez Pablo llega a regresar al contexto del versículo 17 y 22. Dice, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os unáis para juicio. Los demás cosas lo pondré en orden cuando yo fuera. Entonces obviamente estaba pasando algo, que los hermanos de Corinto estaban comiendo la comida y lo que sobraba se lo dejaban a las personas que venían después. O nomás, no sé si el ejemplo que les di la semana pasada, que a veces nomás comían nomás por codicia. ¿Es codicia? Lo comían solamente para que la otra persona no coma de la comida. Entonces obviamente había un problema. Y por eso dice Pablo al final, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunéis para juicio. Porque estábamos tomando la cena del Señor de una manera indigna, porque no estábamos mostrando amor hacia su hermano en Cristo. Entonces, eso es la enseñanza de esto. Obviamente, esto va mucho más detallado, ¿okay? Mucho más detallado, pero solamente es el tiempo que nosotros tenemos en el púlpito. Otra vez, recuerden, la enseñanza que nosotros damos aquí en el púlpito es de gran importancia, sí, claro, pero es como un inicio para que ustedes regresen a sus casas y sigan estudiando. No solamente se conformen a lo que nosotros predicamos, tienen que ir a sus casas y leer la Biblia y estudiarlo por su propia cuenta. Y así van a poder ganar y no abusar de la libertad cristiana que tenemos. Y vamos a crecer espiritualmente. Y así no vayan a tomar a lo ligero la vida cristiana. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta enseñanza. La verdad, Dios, y esta memoria de que lo que tú has hecho por nosotros. Te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para que cada vez que recordamos lo que has hecho por nosotros, no lo tomamos ligero, que digamos a tomarlo en serio y para poder vivir conforme a tu voluntad, obedeciéndote a ti siempre. Y te pido todo esto